pero no me dan la opción para escribir un mensaje. Vale, ahí Hola, vamos a ir viendo. hola, buenos días, licenciado. Porque a mí Perdón, Buenos me días. dice eso que dice la compañera. perdón, si nos permite los que nos quedamos fuera, no porque, bueno, por el tiempo, obviamente, porque la programó para un tiempo determinado y cerrándose ese tiempo, pues obviamente ya no la íbamos a poder subir. Se la podemos compartir al correo. Pero entonces, ¿para qué la subimos a la plataforma si la vamos a enviar al correo? Es que lo que yo no entiendo ahí. No, sí, yo lo entiendo, obviamente por la determinación del tiempo. Pido la palabra. Es que el tiempo es como el fútbol. Ya viste el Licenciado. fútbol, va, de que tiene un tiempo las cosas. Pero es que habemos personas, licenciado, que por A o B motivo, quizás no porque no terminamos el tiempo, sino que, en mi caso, a mí se me fue la energía eléctrica al momento de mandarla. Entonces son cosas que, o sea, variables que pueden pasar y que no son controlables. O sea, perdí ponerle la tarea, y por la energía eléctrica. Vale. No sé qué se puede. Ya veremos qué opción hacemos ahí, va, porque yo ya les dije de que las evaluaciones, al menos que yo voy a hacer, vamos a tratar de hacerlas en presencial, va. Entonces, allá en presencial, pues ya serán otras variables, como ven ustedes ahí, va. Entonces, yo al punto que les trato de llegar es de que el tiempo que les dio para hacer eso y una media página era como contestar algo, pues de como, o sea, era como contestar algo ahí con sus palabras y toda la cuestión. De cómo subirlo, yo no puedo agarrar la plataforma por ustedes y ahí está, aquí tenemos esto, cómo subir una tarea, cómo unirse a una conferencia Meet, cómo unirse a la conferencia Teams y las etiquetas, ¿no? Lo que pasa es que ya si agarramos aquí como, o sea que los elementos los tenemos para algunas cuestiones por ahí, ¿va? Y creo que no sea algo de que tarde más de como de agarrar un archivo y darle subir, ¿va? En efecto, licenciado, de hecho a mí me salieron 8 líneas, yo considero que está bastante explicado, ¿verdad? Y como le repito, yo lo puse ahí comentario, ¿verdad? Ya sea de que no se tome en consideración porque teníamos que subirla, pero el hecho de hacer, digamos, contestar la pregunta no fue mi problema, ¿verdad? Porque yo lo hice rápido. Sin embargo, para subirla, porque no encontraba, digamos, el link de la plataforma y eso, fue que me tardé. Pero bueno, acatamos, ¿verdad? Ahí. Bueno, no acatamos la Es que indicación esto es y... como probando, acá estamos, como los primeros pasitos, ¿va? de la cuestión que estamos haciendo. Lo que ocurre es que después vamos a tener otro tipo de evaluaciones y después ya las cosas como que ya cambian los presentes, ¿va? Digamos en el caso de los exámenes, las tareas, entonces, y aquí hay de todo, o sea, aquí hay de todo, allá después están los escritos, allí en donde el jefe, donde le dicen que mire, se me fue la luz, se me fue el internet, se me fue aquí, se me fue allá, y teniendo días para haber presentado eso, o sea, que como que se habilita una pestaña para tantos días. Pero yo más o menos los pongo en contexto, digamos, ustedes estamos en la reunión escuchando todos los contextos, de todo, porque el problema está que tengo 119, algo así, y solo tengo ahí, según lo que tengo en la plataforma, aquí la tenemos compartida, 40, 128, ¿no? 40, estamos hablando de cuánto, un tercio, más, menos. Así, como 120, como un tercio.
Entonces ahí ya es otra cosa. Pero ahí, bueno, escríbame cada quien ahí, ahí veremos cómo vamos viendo los casos, pues, ahí en la plata. Pero eso es cuando terminemos. Ahora vamos a continuar con el documento, ¿verdad? Que teníamos. Vamos con el documento que teníamos. Derecho como ciencia. Tenemos aquí entonces derecho como ciencia. Diversos autores han apuntado que la palabra derecho se utiliza confusa y por ende erróneamente para designar tanto a la ciencia o disciplina científica. Permita. ¿Confían que me escuchan, por favor? Sí, Lixi, se escucha. Va. Entonces, tenemos entonces que diversos autores han apuntado que la palabra derecho se utiliza confusa y por ende erróneamente para designar tanto a la ciencia o disciplina científica como al objeto de estudio de la misma. Entonces, por lo cual el dilema de usar el mismo vocablo para ambas connotaciones antes señaladas y para evitar tal incongruencia, así como exigencias de método, se denomina derecho al objeto de estudio de una disciplina que se estima científica, denominada ciencia jurídica o ciencia del derecho. Otros autores afirman que el derecho no puede ser estudiado científicamente porque es un conjunto de dogmas. Proposición, ¿verdad? Que se asienta por firme y cierta como principio innegable, ¿verdad? Es un conjunto de normas que se aceptan a priori y que no están sujetos a comprobación. Aquí lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Aquí nos mencionan los autores que derecho se utiliza de una forma confusa. Tenemos aquí de una forma confusa y errónea. ¿Por qué? Porque se utiliza para designar tanto a la ciencia o disciplina científica que cuál sería, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿verdad? Ciencia jurídica o ciencia del derecho. Y al objeto de estudio. Y al objeto de estudio de la misma, ¿verdad? Y ahí cuando decimos nosotros estudio derecho, ¿a qué nos haríamos referencia? Carlos Alberto Ordóñez. Sí, buenos días, licenciado. ¿Puede repetir la pregunta? Me falló un poquito la conexión y no pude escuchar bien. Cuando usted expresa lo siguiente, ¿a qué nos haríamos referencia? Cuando dice estudio derecho. Bueno, entiendo como estudiar leyes o derechos que tenemos como personas. Algo así logro entender.
No, pero como ya viéndolo desde el punto de vista de derecho como ciencia. Sería que estamos estudiando el objeto de estudio de las ciencias jurídicas. O él lo está expresando como derecho como ciencia. Estudios, ¿qué? Repítame ahí lo que me dijo. Que estaríamos estudiando el objeto de estudio de las ciencias jurídicas. ¿Y por qué el grado académico que ustedes obtienen es licenciatura en ciencias jurídicas? Ya se han preguntado. Buenos días, licenciado. Dígame. Yo opino de que le llamamos que estudiamos derecho debido a que estudiamos las normas jurídicas que rigen nuestro país, las cuales utilizaremos en un futuro para defender los derechos de las personas en general. Muy bien. Buenos días, licenciado. Dígame. Yo quería hacer un aporte acerca de lo que dijo usted, por qué estudiamos el derecho. Yo digo porque el derecho es una atmósfera, entonces nosotros estamos estudiando la conducta de la sociedad, estamos estudiando cómo se regula la conducta. Ese sería mi aporte. Muy bien. ¿Alguien más? Ahí escuché que alguien más iba. Sí, sí, en relación a lo que también dice el compañero, ¿verdad? ¿Por qué se estudia el derecho? Y entendemos por derecho, digamos, las normativas, ¿verdad? De la sociedad, ¿verdad? O las leyes. Entonces, somos gestores de la justicia. Cuando nosotros ya nos dedicamos al ejercicio de las leyes como tal, ¿verdad? Ya como profesión, ¿verdad? Licenciatura en ciencias jurídicas. Entonces, es decir, la importancia que esto tiene, digamos, como profesionales para nosotros, es que seríamos un ente, digamos, regulador entre lo que sería el derecho, ¿verdad? La justicia y la resolución de problemas, ya en la sociedad como tal. Muy bien. Tenemos entonces también derecho como sistema normativo. Aquí tenemos que el derecho se expresa a través de normas. Pero no debe de confundirse con el sistema normativo, ni con el orden, ¿verdad? Que de ellas emana. Las normas jurídicas, junto con las morales, las religiosas y los convencionalismos sociales, forman un complejo normativo que regula la actividad humana. Las normas son reglas de comportamiento o conducta de carácter obligatorio y prescriptivo. Indican qué es lo que debe hacerse, porque imponen deberes y confieren derechos. De este modo, la obligatoriedad es algo inherente a toda norma, y no solamente a las jurídicas. Las normas jurídicas son además bilaterales, externas, heterónomas y coercibles. Son las características de esas normas jurídicas. Sus características permiten diferenciarlas de otras normas, las normas jurídicas, al mismo tiempo que imponen deberes jurídicos u obligaciones, ¿verdad? Confieren derechos subjetivos o facultades, tratan de mandar de un determinado modo la conducta externa del hombre, se aplican a toda la sociedad independientemente de su voluntad e implican la posibilidad de exigir su cumplimiento, incluso de manera coercitiva, al hacer el uso de la fuerza pública.
Aquí lo que nosotros debemos de tener claro es lo siguiente. Tenemos un derecho como un sistema normativo. Pero ¿qué ocurre? Nosotros decimos que el derecho se expresa a través de la creación de esas normas, pero que no debe de confundirse esas normas con el sistema normativo, ni con el orden que de ellas emana, tampoco. ¿Por qué razón? Las normas jurídicas tienen como característica con estas morales y religiosas y los convencionalismos sociales, ¿no? Y ellas forman un complejo normativo, ¿verdad? Que regulan la actividad humana, ¿verdad? Nosotros observamos que dentro de esta situación de la moral, hay códigos morales, pero que no son obligatorios cumplirlos, no le son exigibles a la persona. Y es más, su incumplimiento no le va a producir sanciones. En el ámbito religioso tenemos lo mismo, ¿verdad? También, ¿verdad? Pero aquí encontramos nosotros situaciones donde esa moral se viene a encontrar, ¿verdad? Con los aspectos normativos del carácter jurídico, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que identificar entre todo ese sistema normativo, decir, religiosamente establecen un mandamiento que no matarás, dice. Entonces, en un principio, eso podría ser una regla que está englobada dentro de la sociedad como un valor, ¿verdad? Que no debe la persona atribuirse dones que lo lleven al punto de matar a otras personas por diferentes motivos, por odio, por venganza, de todo tipo. Pero a veces coincide con el derecho. Porque también dentro de esos valores que están dentro de la sociedad, empieza a tenerse en cuenta que regular esos hechos, que es lo que se tipifica como homicidio, debe de ser sujeto de una sanción. Entonces allá habrían características diferentes. ¿Por qué razón? Si dentro de la religión eso dice de que el que mata va a recibir una sanción de que es un castigo eterno. Y nosotros observamos que dentro de las sanciones que hay dentro de la sociedad, hay personas que todo el mundo sabe que esa persona ha matado, pero nadie lo ha castigado por esos hechos. Es decir, no está en la cárcel, no ha pasado nada. Pero dicen, no, la justicia divina lo va a castigar. Pero nosotros sí observamos dentro del documento que nosotros tenemos, ¿qué caracteriza a estas normas jurídicas? Bilateral, externa, heterónoma y coercible. Vamos a dejar como tarea, aquí la vamos a escribir, investigar sobre estas características. Cuando se dice que una norma jurídica son bilaterales, ¿a qué nos hacemos referencia? Pero corto, ¿verdad? Corto, no vamos a ir a leer el libro completo, ¿verdad? Sino que cuando se dice que es algo externo, ¿qué se hace referencia? Cuando es heterónomo, ¿qué se hace referencia? Cuando es coercible, ¿a qué se hace referencia? Lo que nosotros también tenemos que ver es que las normas son reglas de comportamiento o conducta de carácter obligatorio y prescriptivo. Indican qué es lo que debe hacerse. Imponen deberes y confieren derechos.
si usted es de un ámbito religioso y moral, hace algo, pero que jurídicamente no debe ser así, la diferencia va a ser que a la norma sí se le puede exigir. La norma sí le puede exigir que haga un comportamiento determinado, o lo puede sancionar por haber omitido y usted haber dicho no, pero moralmente y según a mis convicciones religiosas, eso no lo voy a hacer, ¿no? O como cuando las personas dicen, tengo la solvencia moral de hacer lo siguiente. Y si es un funcionario público el que dice eso, no aplica porque el funcionario está basado en el principio de legalidad, es decir, solo puede hacer lo que la ley le establece. Entonces, si la ley le manda a hacer algo, eso debe de hacer, sin importar que eso riña con la moralidad. Por eso es la gran pregunta que tenemos ahí nosotros y que ustedes han contestado. ¿Son esos preceptos morales? Porque aquí nosotros vamos a identificar, ¿verdad? Es el derecho natural, un código de preceptos abstractos e inmutables, es decir, son situaciones abstractas que no te pueden cambiar dentro del rumbo de la historia de la sociedad. Las leyes cambian, pero el derecho natural no cambia, porque son preceptos abstractos, inmutables, no se pueden cambiar. Porque en derecho hay cosas que en el pasado fueron y hoy ya no lo son. Y en el pasado fueron prohibidas, hoy ya no lo son. ¿Y qué sucedía si son las mismas? Imagine que en el caso que le dicen, ¿verdad? Las mujeres no tenían derecho al voto antes. Y tenían que estar en la casa y no pueden salir a trabajar y un montón de cosas. Y ahora es diferente. ¿Por qué es diferente? Es que son iguales, las mujeres son iguales a los hombres. Y hasta ahora se dieron cuenta de vivir desde miles de años. Hasta ahora se dieron a dar cuenta de eso. ¿O por qué será? Que ahora sí y antes no. Puede ser que después los hombres podían votar, ¿no? Puede ser que en un futuro los hombres no tengan derecho al voto. Eso no lo sabemos. Las cosas van cambiando. Entonces, pero los que afirman de lo del derecho natural dicen que es un código de preceptos abstractos e inmutables. Y ahí hay discusiones, unos dicen que sí, otros dicen que no, hay unos una postura intermedia. Y ahí leeremos lo que cada uno ha codificado en su respuesta, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos ha tratado de decir? Tenemos ahora también la parte, esto, ¿verdad? Características de las normas jurídicas las permite diferenciarlas de otras normas. ¿Por qué razón? Porque las normas jurídicas, al mismo tiempo que imponen deberes jurídicos u obligaciones, confieren derechos subjetivos o facultades, ¿no? Y tratan de mandar un determinado modo la conducta externa del hombre. Aquí nos estaría como explicando un poco las características, ¿no?, que tenemos aquí. Pero la tarea es investigar, ¿verdad?, si eso concuerda, ¿verdad?, y delimitar de esas características. Bilaterales imponen derechos jurídicos o obligaciones y confieren derechos subjetivos o facultades. Tratan de mandar un determinado modo la conducta externa del hombre. Se aplican a toda la
sociedad independientemente de su voluntad. Implican la posibilidad de exigir su cumplimiento, incluso de manera coercitiva, al hacer uso de la fuerza. Tenemos también la otra forma, ¿verdad? Derecho como facultad. Comúnmente se utiliza la palabra derecho para referirse a las facultades, potestades o prerrogativas, ¿verdad?, que tiene un individuo ante la colectividad, ¿verdad? En sentido formal, ¿verdad?, de aquí tendríamos que es: confieren derechos subjetivos o facultades. No obstante, nos menciona, ¿verdad?, una cosa es el derecho y otra cosa muy distinta a las facultades, potestades o prerrogativas, ¿verdad?, que de él derivan como un permiso o facultad agendi, o sea, de realizar o hacer algo que la norma nos permite. En estos últimos conceptos se identifica con la idea de derecho subjetivo, mientras que en contraposición aquel corresponde a la noción de derecho objetivo. Por eso yo les decía al principio y les preguntaba qué es derecho objetivo, qué es derecho subjetivo. Ahí lo que observamos que el autor nos decía: mire, derecho objetivo es conjunto de normas. Y derecho subjetivo, ¿verdad? Ahí son las facultades, ¿verdad?, que ese conjunto de normas le está otorgando al sujeto, ¿verdad?, que está contemplado ahí en la norma. Aquí tenemos nosotros en el documento que una cosa es derecho y otra cosa es distinta a la facultad, hermano, obviamente, ¿verdad? Y a unos ustedes mencionaban en su aporte que ustedes decían: miren, derecho son todas las normas jurídicas, ¿verdad?, que están regulando la actividad externa del hombre, pero hay unas que son imperativas, es decir, están generando obligaciones, y otras son facultativas, es decir, están otorgando facultades, potestades o prerrogativas, ¿no? Es decir, le está dando un permiso de realizar o hacer algo. Entonces, ahí tenemos las dos versiones, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de un derecho objetivo y un derecho subjetivo. También tenemos que del derecho no solo se desprenden derechos subjetivos, sino también deberes jurídicos, es decir, obligaciones. Eso también tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces, aquí tenemos normas imperativas, facultativas, ¿verdad? Entonces, por una parte, no solo otorgan derechos subjetivos, sino que también deberes jurídicos, en este caso obligaciones. Es absurdo unificar el derecho exclusivamente con el derecho subjetivo e ignorar el deber jurídico en la concepción del derecho. Por tanto, no se debe confundir al derecho objetivo con las facultades o potestades o prerrogativas, ¿verdad?, que sería el derecho subjetivo, que de él emanan, ni mucho menos reducir los atributos del derecho al carácter imperativo atributivo, ¿verdad?, de la norma jurídica, ¿verdad? Porque si bien el derecho impone deberes jurídicos y atribuye derechos subjetivos, es mucho más que ambas funciones. Porque tenemos también, ¿verdad?, y tenemos la definición de derecho subjetivo: el poder, pretensión, facultad o autorización que, conforme a la norma jurídica, tiene un sujeto frente a otro u otro sujeto, ya sea para desarrollar su propia actividad o determinar la de aquello. Eso es lo que tenemos nosotros entonces como derecho objetivo, derecho subjetivo, ¿verdad? Pero dentro de la acepción del derecho como facultad. Vamos nosotros a compartir
este documento obviamente es limpio, va sin las preguntas y sin lo que nos expresaba también la compañera. Y sin tanto, sin marcar tanto, o sea, se lo vamos a compartir de una forma para que ustedes puedan utilizarlo y leer eso, ¿verdad? Para estar preparados para las evaluaciones. Ahora, vamos a la parte importante. ¿Cómo ha sido asimilado y cómo lo puede expresar lo que ha asimilado cada uno de ustedes? Carolina Alvarado. Cristian Arias. Doris Machado. Evelyn Díaz. Franklin Eliezer. Disculpe, licenciado, buenos días. Díaz. ¿Podría repetir otra vez la pregunta, por favor? No, ¿cómo ha asimilado usted estas ascensiones, como las hemos estado, como ciencia, como sistema normativo y como facultad? En sus palabras. Díganos. Bueno, continuamos. Xiomara Yamilet Martínez. Anderson Martínez. Celina Cruz. ¿Me puede repetir la pregunta nuevamente, por favor? Lo mismo, ¿cómo ha asimilado estas acepciones? Quiero escuchar cómo lo ha entendido usted. Bueno, yo he entendido, perdón, que el derecho es el que conjunta las normas y los deberes. Y bueno, en realidad no me recuerdo. ¿Qué más? Y lo acaba de escuchar y ya se le olvidó. Ah, sí, un poquito. Va. Diego Fernando Molina.
Bueno, quedaríamos hasta este momento. Escríbame por favor un mensaje con la palabra presente y vamos a ir dando por finalizada la reunión de este día, ¿verdad? Agradeciendo la asistencia y participación de cada uno de ustedes a la reunión. Vamos a subir el documento y vamos a tener listo también el documento del siguiente tema porque debemos de avanzar. Espero que lo estén leyendo, por favor, el documento del otro doctrinario. Vamos a llegar a un punto que lo vamos a revisar también. Solo que en estos momentos yo esperaría que lo vayamos identificando. Ahí se darán cuenta que de las cosas que estamos estudiando, ahí van a aparecer muchos elementos. Ejemplo de eso, de lo que hemos estado hablando ahora. Derecho como facultad, ahí tenemos delimitado que no debe confundirse derecho objetivo con derecho subjetivo, porque y ahí explicamos ahí las razones, ¿no? Entonces después vamos a ir viendo lo que es derecho vigente, derecho positivo, válido, entonces, y después viendo la parte de lo del derecho natural, ¿verdad? Entonces, pero en la medida de que esos aspectos doctrinarios ya estén abordados en forma de lectura, usted ahí mismo irá como encontrando, decir, lo que leí en un documento, y así, ¿verdad? Y si hay consultas al caso, ¿verdad? La medida que lo que vayan leyendo, ya les he mencionado, que pueden escribir mediante mensaje en la plataforma Moodle para poderles contestar en las inquietudes que ustedes tengan. Bueno, sin más que Licenciado, ¿me agregar, permite? entonces, dígame. A mí me sigue dando el problema de que no puedo mandar el mensaje como presente porque me dice que tiene error al enviar y ya lo intenté varias veces. Muy bien, pero como yo ahí descargo en la grabación, ahí viene el listado de los que estuvieron participantes ahí. Licenciado, Bueno, una muchas pregunta. gracias. Dígame. Una pregunta, licenciado. Y de acuerdo a los líderes, ayer le mandé mensaje por privado con la plataforma de Moodle, pero no hubo respuesta. No sé si le cayó el mensaje. Sí, yo vi una cuestión ahí de unos mensajes de unos números de teléfono. Vaya, y con el documento que está presentando lo dejaría para uso en la plataforma. Ya lo vamos a tratar de subir ya más limpiecito ahí. Bueno, gracias. Licenciado, tengo una pregunta. Dígame. Fíjese que yo a la hora de enviar la tarea se fue la luz y me costó para conectarme. Ya el sistema me cerró, entonces no sé cómo para enviársela de nuevo, no sé si podría ser otra vez o creo que varios compañeros tuvimos esa dificultad. No sé qué les podría decir al respecto, licenciado. Gracias. Ya les mencioné, escríbanme ahí un mensaje ahí en la plataforma explicando el caso y veremos qué opción se puede buscar, ¿no? Porque como ya mencionamos, 120 y no sé cuánto y solo 40, ya estamos hablando de otros niveles. Licenciado, disculpe, quería preguntarle cuándo sería la fecha. Quería preguntarle la fecha acerca de cuándo se realizaría el parcial. No sé, cuando ya estemos listos. Es posible que haya, es posible que no haya. Como eso dependerá, o sea que yo hago exámenes dependiendo cuando ya veo que las personas ya estamos listos para evaluar, porque si no, eso se denomina pedagógicamente evaluación fallida. De evaluar solo porque hay un calendario para evaluar. Yo podría evaluar viendo las tareas. ¿Me entiendes? O sea, que eso de examen podríamos evaluar, tal vez sí, tal vez no. Tal vez no estén listos para un examen todavía. Muy bien, quedamos hasta este momento entonces.
Bueno, gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, Nick. Gracias, feliz día, licenciado. Bendiciones. Feliz día, licenciado. Feliz día, Lic. Feliz día.